Jack Pies Ligeros. Esta mañana vi las 2 palabras en el periódico y, Dios mío, cómo me hacen remontar al pasado. Todo eso ocurrió hace casi exactamente 8 años. Una vez, mientras sucedía, me vi con el programa nacional de televisión, el informe de Walter Cronkite. Solo un rostro en la segunda plano, detrás del periodista, pero mi familia me identificó enseguida. Me telefonearon desde el otro extremo del país. Mi padre me preguntó qué opinaba de la situación. Pura pomposidad y cordialidad y camaradería. Mi madre solo me pidió que volviera a casa, pero yo no quería volver. Estaba entusiasmado por esa oscura y brumosa primavera de fresa y por la sombra de muerte violenta que la recorría en aquellas noches de hace 8 años, la sombra de Jack Pies Ligeros. En Nueva Inglaterra la llaman la primavera de la fresa. Nadie sabe por qué. Es solo una frase que emplean los veteranos. Dicen que se presenta cada 8 o 10 años. Lo que sucedió en New Southampton Teacher College en aquella primavera de fresa específica, es posible que eso también se ajuste a un ciclo, pero si alguien lo ha descubierto, nunca lo ha dicho. En New Sharon, la primavera de la fresa comenzó el 16 de marzo de 1968. Ese día se interrumpió el invierno más frío de los últimos 20 años. Llovió y se podía oler el mar a 30 kilómetros al oeste de las playas. La nieve, que en algunos lugares alcanzaba casi 1 metro de profundidad, empezó a derretirse, y los senderos del campus se llenaron de lodo. Los muñecos de nieve de la feria de invierno, que se habían mantenido nítidos y esterilizados durante 2 meses gracias a las temperaturas bajo cero, por fin empezaron a ablandarse y encorvarse. La caricatura de Lyndon Johnson, que se alcanzaba frente a la fraternidad Trepp, lloró lágrimas derretidas. La paloma esculpida frente al Praser Hall perdió las plumas heladas y en algunos lugares dejaba entrever penosamente su esqueleto de madera. Y junto con la noche llegaba la bruma, que se deslizaba, callada y blanca, por las angostas avenidas y arterias de la universidad. Los pinos del paseo asomaban entre ella como dedos, y flotaba, lerda como el humo de un cigarrillo, bajo el puentecito antiguo a los cañones de la guerra civil. Hacía que las cosas parecieran desquiciadas, extravagantes, mágicas. El viajero inadvertido salía de la confusión brillantemente iluminada del grinder, donde rezumaba la música del tocadiscos automático, y esperaba zambullirse en el crudo brillo de las estrellas invernales. Pero en cambio se encontraba sumergido en un mundo silencioso y embozado de blanca niebla movediza, y solo oía sus propias pisadas y el quedo goteo del agua de los viejos canalones. Uno casi esperaba ver pasar un duende a la carretera o descubrir al volverse que el grinder había desaparecido, se había esfumado y que lo había reemplazado un brumoso panorama de brezales y tejos y quizá un círculo druida o una nutilante ronda de hadas. Ese año el tocadiscos automático tocaba Love's Blood, tocaba Hey Jude una y otra vez, tocaba Scarborough Fair. Y esa noche, a las 11:10, un alumno del primer año, llamado John Daisy, que se encaminaba hacia su residencia, empezó a gritar en la niebla, y dejó caer sus libros sobre entre las piernas abiertas de la chica muerta que yacía en el ángulo sombrío del aparcamiento de ciencias zoológicas, con un tajo que le cercenaba el cuello de oreja a oreja, pero con los ojos abiertos y casi centelleantes, como si ella acabara de hacer el chiste más gracioso de su vida. Y Dansey gritó, gritó y gritó. El día siguiente amaneció encapotado y lúgubre, y concurrimos a clase repitiendo una avalancha de preguntas ansiosas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo crees que lo atraparán? Y siempre la misma pregunta final.
emocionada. ¿La conocías? Sí, seguía un curso de arte con ella. Sí, uno de los amigos de mi compañero de habitación salió con ella el año pasado. Sí, una vez me pidió fuego en el Grindr. Estaba en la misma mesa vecina. Sí, oh sí, yo... Todos la conocíamos. Se llamaba Gail German, pronunciado German, y estudiaba arte. Usaba gafas de armazón metálica, como las de una abuelita, y tenía un lindo cuerpo. Todos la querían, pero sus compañeros de habitación la odiaban. Nunca salía mucho, aunque era una de las chicas más promiscuas del campus. Era fea, pero atractiva. Se trataba de una chica vivaz que hablaba poco y casi nunca sonreía. Estaba embarazada y tenía leucemia. Era lesbiana y la había asesinado el chico con el que estaba liada. Era una primavera de fresa y el 17 de marzo por la mañana todos conocíamos a Gail German. Media docena de coches patrulla de la policía de estado entraron lentamente en el campus y la mayoría de ellos aparcaron frente a Judith Franklin Hall, donde había vivido la muchacha. Cuando pasé por allí, rumbo a la clase de las 10, me pidieron que mostrara mi carnet de estudiante. Fui astuto, exhibí aquel en el que no aparezco con colmillos de fiera. ¿Lleva un cuchillo encima?, me preguntó un policía inteligentemente. ¿Se trata de Gail German?, inquirí, después de haber explicado que lo más letal que llevaba encima era mi llavero con la pata de conejo. ¿Por qué lo pregunta?, quiso saber. Llegué a clase con 5 minutos de retraso. Era la primavera de la fresa, y esa noche nadie caminó solo por el campus mitad académico. De nuevo flotaba la bruma impregnada con olor a mar, silenciosa y espesa. Aproximadamente a las 9 irrumpió en el cuarto mi compañero de habitación. Yo estaba allí desde las 7, devanándome los sesos con un ensayo sobre Milton. «¡Lo han cogido!», exclamó. «Lo he oído en el Grindr». «¿Quién te lo ha dicho?» «No lo sé, un tipo. La mató su amiguito. Se llamaba Carl Amarala». Me rellané de la silla, aliviado y desilusionado. Con semejante nombre tenía que ser verdad. Un crimen pasional, letal y sórdido. «Está bien», asentí. «Me alegro». Salió del cuarto para divulgar la noticia por el pasillo. Releí el ensayo sobre Milton. No entendí lo que había querido decir. Lo rompí y empecé a redactarlo de nuevo. Al día siguiente apareció en los periódicos. Estos reproducían una foto incongruentemente nítida de Amarala. Quizá la de su graduación en la escuela de secundaria. La imagen, en cualquier caso, era la de un chico de talante un poco triste, de cutis color oliváceo, ojos oscuros y marcas de viruela en la nariz. El muchacho aún no había confesado, pero las pruebas eran contundentes. Él y Gail German habían discutido mucho durante el último mes y habían roto sus relaciones la semana anterior. El compañero de habitación de Amarala dijo que lo había visto abatido. En un cofre que había bajo su cama, la policía encontró un cuchillo con una hoja de 18 centímetros y una foto de la chica que aparentemente había sido cortada con una cizalla. Junto a la foto de Amarala se reproducía otra de Gail German, en la que aparecía un perro borroso, un flamenco de jardín despeluchado y una rubia bastante vulgar con gafas. Una sonrisa nerviosa se había levantado las comisuras de los labios y tenía los ojos estrábicos. Una de sus manos descansaba sobre la cabeza del perro, de modo que era verdad. Tenía que ser verdad. Esa noche volvió la niebla. Se desplegó con insolente sigilo. Yo salí a caminar. Me dolía la cabeza y caminé para respirar, inhalando el aroma húmedo y brumoso de la primavera que barría lentamente la nieve que se resistía a desaparecer, dejando al descubierto manchurrones muertos de la hierba del año pasado, parecidos a la cabeza de una vieja abuela suspirando. Esa fue para mí una de las noches más bellas que recuerdo. Las personas con las que me cruzaba bajo los faroles aureolados eran sombras susurrantes, y todas parecían estar enamoradas y caminar cogiéndose con las manos y los ojos. La nieve derretida goteaba y corría, y de todas las bocas de alcantarilla brotaba el rumor del mar, de un oscuro mar invernal que ahora reflugía vigorosamente. Estuve caminando casi hasta medianoche, hasta que me empapó el rocío y me crucé con muchas sombras, o muchas pisadas que repicaban como el sueño por los senderos sinuosos. ¿Quién podría decir que una de esas sombras no pertenecería al hombre
o entre el que se hizo famoso con el apodo de Jack Pies Ligeros. Yo no, porque me crucé con muchas sombras, pero en medio de la niebla no vi ninguna cara. A la mañana siguiente me despertó el clamor que venía del pasillo. Salí con paso ligero para preguntar quién le había llegado la cédula de reclutamiento, mientras que me alisaba el cabello con ambas manos y ahuyentaba la oruga peluda que había reemplazado taimadamente a la lengua sobre mi paladar seco. «Volvió a suceder», me dijo alguien, pálido por la excitación. «Tuvieron que soltarlo». «¿A quién soltaron?» «A Amarala», exclamó algún otro alegremente. «Estaba sentado en su celda cuando ocurrió». «¿Cuándo ocurrió el qué?», pregunté pacientemente. «El tipo mató a otra chica anoche y ahora la están buscando por todas partes». «¿Qué buscan?». El rostro pálido volvió a infructuar frente a mí. «Su cabeza. El que la mató se llevó la cabeza consigo». En la actualidad, New Sharon no es una universidad grande, y entonces era aún más pequeña. Una de esas instituciones que los agentes de relaciones públicas se complacen en llamar universidades comunitarias, y parecían realmente una minúscula comunidad, por lo menos en aquellos tiempos. Uno y sus amigos conocían por lo menos de vista a todos los demás y sus amigos. Gail Kerman era una de esas chicas a las que saludabas con una inclinación de cabeza, mientras pensabas que la habías visto en alguna parte. Todos conocíamos a Annie Bray. El año anterior había sido primera animadora en la fiesta de Miss Nueva Inglaterra, y su talento consistía en hacer girar por el aire un bastón encendido al son de Hey Look Me Over. También tenía talento. Hasta el momento de su muerte había sido directora del periódico universitario, un pasquín semanal con muchas caricaturas políticas y cartas ampulosas, miembro de la Sociedad Estudiantil de Arte Dramático y presidente de la sección local de Fraternidad Femenina de Servicios Nacionales. Empujado por los vehementes arrebatos de mi temprana juventud, había propuesto escribir una columna para el periódico y le había pedido una cita a ella, en ambos casos sin éxito. Y ahora estaba muerta. Peor que muerta. Fui a mis clases vespertinas, como todo el mundo, saludando a las personas que conocía y diciendo «hola» con un poco más de fervor que de costumbre, como si esto pudiera justificar la atención con quien estudiaba los rostros. La misma atención con que los demás estudiaban el mío. Entre nosotros había alguien siniestro, tan siniestro como los senderos que serpenteaban por el paso o se enroscaban entre los robles centenarios en el cuadrilátero de detrás del gimnasio. Nos mirábamos los unos a los otros en el intento de descifrar las tinieblas que se ocultaban detrás de cada semblante. Esta vez la policía no arrestó a nadie. Los coches azules patrullaron el campus intensamente en las caliginosas noches primaverales del 18, el 19 y el 20, y los focos escudriñaban los rincones y recovecos oscuros con errática avidez. La administración impuso un toque de queda obligatorio a las 9. Una temeraria pareja, que se estaba magreando entre los bien cuidados arbustos que se extendían al norte del Tile Building, fue conducida a comisaría de New Salton, donde la interrogaron despiadadamente durante 3 horas. El día 20 hubo una falsa alarma histérica cuando un chico apareció desvanecido en el mismo aparcamiento donde habían encontrado el cuerpo de Gail Kerman. Un balbuceante policía del campus lo cargó en el asiento posterior de su coche patrulla y le cubrió la cara con un mapa del condado sin molestarse ni en tomarle el pulso, y enfiló hacia el hospital local, haciendo ulular la sirena a través del campus desértico con la estridencia de un seminario de almas en pena. A mitad del trayecto, el cadáver del asiento posterior se incorporó y preguntó con voz cavernosa: «¿Dónde diablos estoy?». El policía lanzó un alarido y tras detener el automóvil echó a correr por la carretera. El muerto resultó ser un estudiante llamado Donald Morris, que había pasado los 2 últimos días en cama, con una fuerte gripe. ¿Aquel año era asiática? No lo recuerdo. Sea como fuere, se desmayó en el aparcamiento cuando se encaminaba hacia el Grindel para comer un plato de sopa y unas tostadas. Los días siguieron siendo calurosos con el cielo encapotado. La gente se congregaba en pequeños grupos que se disolvían y se reponían con asombrosa rapidez. Si mirabas las mismas caras durante mucho tiempo, empezabas a concebir ideas raras acerca de alguna de ellas. Y pronto, los rumores comenzaron a circular de un extremo a otro del campus a la velocidad de la luz. Habían oído que un simpático profesor de historia reía y lloraba alternamente junto al puentecillo. Gail Kerman había escrito en su propia sangre un críptico mensaje de 2 palabras sobre el asfalto del aparcamiento de ciencias zoológicas. Ambos asesinatos habían sido en realidad crímenes políticos, rituales perpetrados por una fracción de la Sociedad de Estudiantes Democráticos como protesta contra la guerra. Esto era realmente absurdo. La SIT de New Sharon contaba con 7 miembros.
Si se hubiese escindido alguna fracción importante, la organización habría desaparecido simplemente. Este detalle avivó aún más la imagen de los sectores reaccionarios del campus. Agitadores externos, de modo que durante esos extraños días de calor todos estuvimos alerta para descubrirlos. La prensa, siempre veleidosa, hizo caso omiso de la marcada semejanza que existía entre nuestro asesino y Jack el Destripador, y se remontó aún más lejos, hasta 1819. A Ambray le había encontrado en un terreno lodoso a unos 4 metros de la carretera más próxima, y sin embargo no había ninguna pisada, ni siquiera las de ella. Un fantasioso periodista del New Hampton, apasionado por lo arcano, bautizó al asesino con el apodo de Jack Pies Ligeros, en homenaje al infame doctor John Hawkins de Bristol, que había matado a 5 de sus esposas con extraños ingredientes farmacéuticos, y el nombre perduró probablemente en razón de aquel terreno fangoso pero desprovisto de huellas. El 21 volvió a llover, y el paseo y el cuadrilátero se convirtieron en ciénagas. La policía anunció que infiltraría detectives vestidos de paisano, hombres y mujeres, y retiró la mitad de sus coches patrulla. El periódico del campus publicó un editorial de protesta muy indignado, aunque un poco incoherente, contra esas medidas. Su argumento parecía consistir en que con toda clase de policías disfrazados de estudiantes sería imposible distinguir a un auténtico agitador externo de los falsos. Llegó el crepúsculo, y junto a él la bruma, que se levantó lenta, casi reflexivamente, en las avenidas bordeantes de árboles, ocultando uno tras otro todos los edificios. Era tenue e insustancial, pero al mismo tiempo implacable y amenazadora. Nadie parecía dudar de que Jack Pies Ligeros era un hombre, pero la bruma era su cómplice, y ésta era de sexo femenino. O por lo menos eso me parecía. Era como si nuestra pequeña universidad estuviera atrapada entre el uno y la otra, estrujada por un abrazo de amantes locos, comprometida en una boda que se había consumado con sangre. Me quedé fumando y mirando cómo las luces se encendían en la creciente oscuridad, y me pregunté si todo había terminado. Mi compañero de habitación entró y cerró la puerta quedamente a sus espaldas. «Pronto comenzará a nevar», anunció. Me volví y lo miré. «¿Lo han dicho por la radio?» «No», respondió. «¿Quién necesita un meteorólogo? ¿Nunca has oído hablar de la primavera de la fresa?» «Quizás sí», asentí. «Hace mucho tiempo. Es un tema de conversación de las abuelas, ¿verdad?» Se detuvo junto a mí, mirando la noche cada vez más oscura. «La primavera de la fresa es como el veranillo de San Martín», explicó, «pero mucho más esporádica. En esta comarca, un buen veranillo de San Martín cada 2 o 3 años no viene mal. Pero un cambio de temperatura, como el que está ocurriendo ahora, solo se produce cada 8 o 10. Es una falsa primavera, una primavera engañosa, así como el veranillo de San Martín es un falso verano. Mi propia abuela acostumbraba a decir que la primavera de la fresa significa que aún no ha pasado la peor borrasca, y que cuanto más dura, más fuerte es la tempestad». «Son leyendas», comenté. «No creo ni una palabra». Lo miré. «Pero estoy nervioso. ¿Y tú?» Sonrió con expresión benévola y sacó uno de mis cigarrillos del paquete que descansaba sobre el antepecho de la ventana. «Sospecho de todos menos de mí y de ti», dijo, y después su sonrisa se diluyó un poco. «Y a veces dudo de ti. ¿Quieres que vayamos a la sala de juegos a jugar una partida de billar? La semana próxima tengo un preliminar de trigonometría. Me quedaré aquí con un rotulador y un montón de notas». Ya hacía un largo rato que se había ido, y yo solo atinaba a mirar por la ventana. Incluso después de abrir el libro y de enfrascarme en el tema, una parte de mi ser continuaba fuera, caminando por las sombras donde ahora imperaba algo tenebroso. Esa noche fue asesinada Adele Parkins. 6 coches patrulla y 17 detectives con aspecto de estudiantes universitarios, incluidos 8 mujeres que habían llegado desde Boston, vigilaban el campus, pero Jack Pies Ligeros la mató de todos modos, eligiendo certeramente a una de las nuestras. La falsa primavera engañosa lo ayudó y lo instigó. La asesinó y la dejó apuñalada por el volante de su Dodge 1964, donde la encontraron la mañana siguiente, y una parte de ella apareció en el asiento posterior y la otra apareció en el maletero. Y sobre el parabrisas había 2 palabras escritas con sangre: ja, ja. Esta vez fue un hecho real, no fue un rumor. A partir de entonces, el campus enloqueció un poco. Todos habíamos conocido a Adele Parkins y nadie la había conocido.
Era una de esas mujeres anónimas, ajetreadas, que se deslomaban trabajando en el Grindr de 6 a 11 de la noche, enfrentándose con hordas de estudiantes ávidos de hamburguesas que interrumpían brevemente sus estudios en la biblioteca de enfrente. Esas 3 últimas noches caliginosas de su vida debió haberlas pasado bastante descansada. Todos respetaban estrictamente el toque de queda, y después de las 9 de la noche los únicos clientes del Grindr eran los polis hambrientos y los bedeles felices, cuyo mal humor habitual se había temperado considerablemente ahora que los edificios estaban vacíos. Es poco lo que queda por contar. La policía, tan proclive en la historia como cualquier ser humano que se siente acorralado, arrestó a un inocuo homosexual llamado Hanson Gray, estudiante graduado de sociología, quien arguyó que no podía recordar dónde había pasado varias de las noches letales. Lo inculparon, lo procesaron y lo dejaron partir deprisa a su ciudad natal de New Hampshire, después de la última noche nefasta de la primavera de la fresa, cuando Marsha Curran fue descuartizada en el paseo. Nadie sabrá nunca por qué estaba fuera y sola. Era una muchacha regordeta, de melancólica belleza, que vivía en un apartamento de la ciudad con 3 compañeras. Se había introducido en el campus tan silenciosa y distraídamente como el mismo Jack Pies Ligeros. ¿Qué la había empujado? Quizás su anhelo era tan profundo e incontrolable como el de su asesino, e igualmente comprensible. Quizá había sentido la necesidad de entablar el único romance vehemente y apasionado con la noche cálida, la bruma tibia, el olor de mar y el cuchillo glacial. Eso ocurrió el 23. El 24, el rector de la universidad anunció que esa primavera de las vacaciones se adelantaba una semana, y nos dispersamos, no jubilosamente, sino como ovejas temerosas en víspera de una tormenta, y dejamos el campus vacío y acechado por la policía y por un tenebroso espectro. Yo tenía mi propio coche en el campus, y llevé conmigo a 6 personas hasta el otro extremo del estado, con su equipaje caóticamente comprimido. No fue un viaje agradable. Nadie estaba seguro de que Jack Pies Ligeros no se hallaba en el coche con nosotros. Esa noche el termómetro bajó 15 grados y todo el norte de Nueva Inglaterra fue azotado por un cierzo ululante que empezó con escarcha y terminó con 30 centímetros de nieve. Hubo tantos viejos inservibles como siempre que sufrieron ataques cardíacos mientras que la despejaban con sus palas. Y entonces, como por arte de magia, llegó abril. Limpios chaparrones y noches estrelladas. La llaman la primavera de la fresa. Dios sabe por qué. Es un periodo nefasto, engañoso, que solo tiene lugar una vez cada 8 o 10 años. Jack Pies Ligeros partió junto con la bruma, y a comienzos de junio las conversaciones del campus se habían desvanecido hacia una serie de protestas contra el reclutamiento militar y hacia una sentada en el edificio donde un conocido fabricante de napalm seleccionaba su personal. En junio casi todos evitaban abordar el tema de Jack Pies Ligeros, por lo menos en voz alta. Sospecho que había muchos que le daban vueltas y vueltas en privado, buscando la única fisura del huevo compacto de la demencia. La única fisura que permitiría encontrar una explicación racional. Ese fue el año en el que me gradué, y el siguiente fue el año en el que me casé. Conseguí un buen empleo en una empresa editorial local. En 1971 tuvimos un hijo que ya casi ha alcanzado la edad escolar, un niño simpático y curioso con mis ojos y la boca de mi esposa. Por fin, el periódico de hoy. Claro que sabía que estaba allí. Lo supe ayer por la mañana, cuando me levanté y oí el murmullo misterioso de la nieve derretida que corría por los canalones, y olí el aroma del mar desde nuestro porche, situado a 14 kilómetros de la playa más próxima. Anoche me di cuenta de que había vuelto la primavera de la fresa cuando salí del trabajo, y emprendí el regreso a casa, y tuve que encender los faros para penetrar la bruma, ya que había empezado a desprenderse de los campos y los huecos, desdibujando los edificios y dibujando los faroles con aureolas mágicas. El periódico de esta mañana dice que han asesinado a una chica en el campus de New Sharon, cerca de los cañones de la Guerra Civil. La asesinaron anoche y encontraron un montículo de nieve derretida. No estaba toda allí. Mi esposa está alterada. Quiere saber dónde estuve anoche. No puedo decírselo, porque no lo recuerdo. Recuerdo que salí del trabajo y emprendí el regreso a casa. Y recuerdo que encendí los faros para encontrar el rumbo entre la maravillosa niebla incipiente, pero eso es lo único que recuerdo. He estado pensando en aquella noche brumosa en la que me dolía la cabeza y salí a respirar y me crucé con todas las bellas sombras sin rostro ni sustancias. Y he estado pensando en el maletero de mi coche, preguntándome por qué demonios tengo miedo de abrirlo. Mientras escribo estas líneas, oigo que mi esposa llora en la habitación vecina. Sospecha que anoche estuve con otra mujer. Ay, Dios mío,
Yo sospecho lo mismo.